Esta de ser, ¿verdad? Ahí llegó alguien más. Ah, qué lache. Adelante. Bueno, nosotros somos el equipo 5. Vamos a presentar lo que es toxicología. El equipo está formado por mí, Lorna Carvajal, Frida Castillo, Evelyn García y José Ibarra. Ok. Vamos a empezar con lo que es la introducción. Bueno, pues a consecuencia de los químicos que se van, ¿cómo se podría decir? Desechando en lo que es la industrialización, pues esto va a causar un gran impacto en lo que es en la sociedad, ya que esta va a estar expuesta a diversos contaminantes químicos. Aun cuando la población general está a veces en contacto con estos agentes nocivos, es la actividad laboral donde existe una mayor exposición, por lo tanto, donde aparecen con mayor frecuencia y efectos perjudicantes derivados de estos. Los agentes químicos van a ser capaces de producir numerosos efectos. En primer lugar, vamos a tener los efectos en el medio ambiente, secundarios al vertido de residuos industriales. Bueno, asimismo, los agentes químicos producirán efectos sobre el organismo. Entre ellos van a destacar lo que es efectos irritantes y asfixiantes, que estos van a ser a consecuencia de gases y vapores que van a provocar una disminución del oxígeno en el desplazamiento en el medio ambiente. Después encontraremos los efectos sobre el árbol respiratorio que van a originar neumopatías laborales por inhalación de materia particular. Este generalmente va a ser en lo que es la minería. Y los efectos cutáneos, sus principales consecuencias van a ser dermatosis profesionales, donde se incluyen las otoérgicas, que van a ser lesiones cutáneas secundarias a causticaciones por ácidos laborales y bases fuertes, perdón, y lo que pueden provocar también reacciones alérgicas en la piel. Ok, espérame porque... También encontraremos lo que son los efectos mutagénicos, cancerígenos o teratogénicos, que van a ser las alteraciones o mutaciones sobre las células germinales, a diferencia de los cancerígenos que asientan en el resto de las células de diversos órganos. La teratogénesis hace referencia a la exposición fetal vía placentaria a través de una madre gestante en control con un agente químico. Luego encontraremos los efectos sistémicos, que esto va a ser una gran cantidad de agentes tóxicos que presentan la capacidad selectiva de dañar determinados órganos o sistemas. En muchos casos, este efecto nocivo selectivo se debe a cabo a su estructura química. Y encontraremos también los efectos tóxicos, donde consideraremos las intoxicaciones agudas, subagudas, crónicas
y retardadas, que estarán estudiadas más a detalle más adelante. Bueno, vamos a tener lo que es la clasificación de contaminantes químicos. Aquí la toxicidad va a depender de numerosos factores, entre los cuales se van a encontrar de acuerdo a su forma de presentación. Vamos a encontrar los gases, que estos van a estar en un estado físico normal, en una sustancia a 25 grados de temperatura y 760, milímetros de mercurio de presión. Sí, perdón, es que mi bebé se puso a llorar. Sí. Bueno, también desde un punto de vista tóxico, el principal problema va a radicar sobre en qué son capaces de ocupar el espacio disponible. De ahí las circunstancias especiales, que va a ser el confinamiento, por ejemplo, y pueden resultar especialmente nocivos. Vamos a encontrar también lo que son vapores, que constituyen la fase gaseosa de una sustancia normalmente sólida o líquida, a 25 centígrados de temperatura y 760 milímetros de mercurio de la presión. Los aerosoles, pues los vamos a encontrar lo que son líquidos de niebla y en brumas. Los líquidos, pues va a ser se va a encontrar en dos categorías, que son las nieblas y los sólidos. Los líquidos se van a dividir. Deja ver si se cae al... Ave María. Deja aceptar aquí a dos que están... Que anda un albañil aquí. Bueno, lo que son la niebla y la bruma, pues estos podrían ser como el humo que a veces sueltan las maquiladoras a la hora de estar quemando material o Ok. y polvo y humo. Bueno, vamos a encontrar en concepto de toxicología, pues va a ser la ciencia de los venenos, y en una definición más reciente, pues va a ser la ciencia que estudia los tóxicos y las intoxicaciones, comprendiendo el estudio del agente tóxico, su origen, sus propiedades, su mecanismo de acción, las consecuencias de sus efectos lesivos, métodos analíticos para su investigación, los modos de evitar la contaminación ambiental y los lugares de trabajo, las medidas preventivas de la intoxicación y el tratamiento en general. En la toxicología industrial, pues esta va a ser una rama de la toxicología médica que ocupa de manera específica que se ocupa de modo específico en los contaminantes químicos y los empleados en una industria. Su objetivo fundamental va a ser la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento efectivo. Buenos días, buenas tardes. Voy a empezar con la prevención. Bueno, como mencionaba mi compañera, en uno de los objetivos viene la prevención. La prevención va a ejercer a 3 niveles. El nivel 1, que es el lugar del trabajo, mediante la vigilancia ambiental por medio de los límites tolerables de exposición. El 2, que es el individuo, por medio de la vigilancia de la salud y más concretamente gracias a los reconocimientos previos y periódicos. El 3, que es el legal,
este marco legislativo debe resultar de la colaboración entre higienistas, médicos del trabajo y legisladores, ajustándose a la realidad del problema, que sean revisadas periódicamente. Aquí venían tres conceptos básicos, que es tóxico, que es todo agente o contaminante químico que ingresado en el organismo es capaz de alterar elementos bioquímicos esenciales para la vida. La intoxicación, que es el conjunto de trastornos derivados de la presencia de un tóxico en el organismo. Y toxicidad, que es capacidad inherente de una sustancia para producir efectos perjudiciales sobre un organismo vivo. En las formas de intoxicación, pues vamos a encontrar lo que es la aguda, la subaguda, la crónica y la retardada. La aguda, pues generalmente se va a deber a una única dosis elevada, o bien a dosis repetidas, habitualmente importantes en un periodo inferior de 24 horas. Son exposiciones de corta duración con rápida absorción del tóxico. La subaguda va a aparecer tras exposiciones frecuentes a un periodo que puede oscilar entre varios días y algunas semanas antes de que aparezcan los síntomas. Este suele adaptarse al criterio temporal de máximo 3 meses. La crónica, sin duda, es la más importante en el medio laboral y obedece a una exposición repetida al tóxico a dosis relativamente bajas, pero durante un periodo prolongado. Y por último, la retardada, que se debe a dosis únicas cuyos síntomas se manifiestan tras un periodo de latencia y después de la absorción del tóxico. En la etiología de las intoxicaciones en el medio ambiente, en el ámbito industrial, las intoxicaciones accidentales se dan a origen a intoxicaciones agudas, a consecuencia, por ejemplo, la liberación masiva de un gas por rotura de un tanque donde se almacenaba, e intoxicaciones crónicas, que son las más frecuentes, por exposiciones prolongadas a pequeñas concentraciones, por ejemplo, el vapor de mercurio en una planta de electrolisis. Desde el punto de vista jurídico, las primeras suelen clasificarse como accidentes de trabajo, mientras que las segundas se clasifican como enfermedades profesionales, siempre y cuando recojan en la legislación a tal efecto. En el fenómeno tóxico, la toxicidad va a ser un ejemplo cuyo fin último es la producción de efectos perjudiciales en el organismo diana. Pueden distinguirse en 3 fases. La primera va a ser fase de exposición, que supone el contacto o impregnación con la sustancia tóxica. La segunda va a ser fase tóxico-cinética, que corresponde al movimiento de xenobiótico dentro del organismo. Va a comprender los procesos de absorción, distribución, metabolismo o biotransformación y eliminación. Y la última es la fase toxicodinámica, que es la lesión bioquímica inicial que origina alteraciones anatomofisiológicas e histopatológicas derivadas de interacción del tóxico con los receptores. Ok, vamos a hablar de la fase toxicocinética, que esta fase va a empezar por la absorción. Los tóxicos se van a obligar a atravesar numerosas membranas biológicas que están constituidas por una bicapa fosfolipídica, lo cual determina que sean muy lipofílicas, es decir, que fácilmente atraviesan las sustancias liposolubles y difícilmente las ionizadas o hidrosolubles. Tiene diferentes mecanismos, que es la filtración, el transporte activo, la pinocitosis y la difusión pasiva. En la filtración se realiza a través de los poros de la membrana. En el transporte activo, las sustancias van a atravesar en contra de un gradiente de concentración, precisando un transportador. En la pinocitosis, de gran importancia, en la absorción se realiza mediante la invaginación de la membrana
Y la difusión pasiva es el mecanismo más importante. Este va a realizar su función de gradiente de concentración. La sustancia va a pasar a la zona de mayor concentración, de mayor concentración a la menor concentración. Ok. Las principales vías de absorción en la toxicología industrial va a ser la absorción por vías respiratorias y absorción por vía cutánea. Por vías respiratorias es la más frecuente en el medio laboral y por ello se absorben gases, vapores y aerosoles, como lo mencionó mi compañera anteriormente. Las intoxicaciones por vías respiratorias suelen ser agudas porque el medio tóxico llega rápidamente a la sangre y ahí alcanza altas concentraciones debido a la gran superficie de intercambio. Y por vía cutánea, los tóxicos con alta liposolubilidad pueden penetrar fácilmente a través de la piel. Okay. Y seguimos con la distribución. En la fase toxicocinética, una vez que el tóxico se ha absorbido, pasará al torrente circulatorio, desde donde irá a los diferentes tejidos con los que interaccione o se fije o acumule. En el proceso de distribución, los tóxicos se van a unir a proteínas plasmáticas, formando un ligado que tiene particularidad de ser inactivo. Algunas propiedades que rigen la distribución y la fijación del tóxico son coeficiente de lipo o hidrosolubilidad, afinidad a proteínas, fijación selectiva por afinidad química, grado de ionización y tipo de intoxicación. Okay. El metabolismo o biotransformación va a ser un conjunto de hacerlo menos tóxico y favorecer su el conjunto de estas reacciones metabólicas se va a llevar en el sistema microsomal oxidativo hepático. En el proceso también se van a distinguir dos fases. Va a ser la fase 1, que va a dar origen al metabolismo primario, que generalmente será conjugado en la fase 2, dando origen a un metabolismo secundario inactivo y fácilmente eliminable. Lo más importante son la oxidación, y se lleva a cabo a nivel microsomal por el sistema monooxigenasa y aminoxidasa, perdón. El sistema aminoxidasa incluye el sistema isoenzimático, polimórfico de citocromo, y es muy importante en la susceptibilidad individual frente a la agresión tóxica. Esa es la fase 1. Durante la fase 2 va a ser la conjugación con sustancias endógenas para dar un compuesto más hidrosoluble, inactivo y fácil excretable. Las principales sustancias endógenas que van a destacar son el glutatión, el ácido acético y los aminoácidos. Deja ver por qué alguien está queriendo entrar ahí. Bueno, eso es lo que ya expliqué ahorita, la fase 1 y la fase 2. Ok, seguimos con la eliminación. Las principales vías de excreción son excreción renal y biliar. Venían otras que eran salival, láctea y respiratoria. En la excreción renal, bueno, esta es la más importante y va a permitir el control biológico de la exposición de trabajadores a sustancias tóxicas. Los mecanismos implicados son la filtración glomerular a través de los poros, la excreción activa
es que va a ser precisa de transportadores e implica un consumo energético y la reabsorción tubular pasiva. En la excreción biliar, las sustancias hidrosolubles van a pasar a la bilis mediante la excreción activa y desde ese punto van a viajar hacia el intestino, eliminándose a través de las heces en forma no conjugada gracias a la acción de la beta gluconorina, no, glucocoron, ay, no sé cómo, glucocoronidasa. Bueno, continuamos. Mi nombre es José Faustino y vamos a seguir con lo que es la fase toxicodinámica, que es los mecanismos de acción. Vamos a tener que la interacción de un tóxico con un organismo vivo va a originar una intoxicación, que se va a manifestar como alteraciones fisiológicas o anatomopatológicas secundarias a una lesión o alteración bioquímica inicial. Aquí los tóxicos se pueden ejercer su acción de dos formas diferentes, lo que es global y selectiva. En la global, su acción determina una necrosis o destrucción tisular intensa e inmediata. Y en la selectiva, pues aquí hace referencia a la capacidad que presenta un tóxico a determinadas concentraciones, pero puede afectar a ciertas células, tejidos u órganos y no a otros. O sea, va a seleccionar, como su nombre lo dice. Siguiente, por favor. Después vamos a ver lo que es la generación de hipoxia. Pues aquí los tóxicos pueden originar un déficit de oxígeno por varios mecanismos, como son las asfixias físicas, bioquímicas y sutiles. En las físicas, aquí van a ser secundarias a desplazamiento del oxígeno ambiental por tóxicos oxiprivos, que son el metano, el dióxido de carbono y el butano, entre otros. Las asfixias bioquímicas aquí se deben a una interferencia en el transporte de oxígeno o a una interferencia en los procesos de respiración celular. Y en las asfixias útiles, aquí se trata de las hipoxias secundarias al incremento en las demandas de oxígeno sobre zonas que en condiciones fisiológicas están sometidas a una menor presión parcial de oxígeno. Siguiente, por favor. Después vamos a ver lo que son las curvas dosis-respuesta. Esta es la relación de estas dosis-respuesta. Aquí existe entre la concentración y la dosis absorbida y la proporción de trabajadores que sufren un efecto concreto. Aquí esta curva no va a servir para predecir la respuesta de un individuo, pero pues sí va a servir para determinar el comportamiento de un grupo. Por ejemplo, si aquí analizamos lo que es la curva de dosis-respuesta a la anterior, frente a sustancias tóxicas, lo usual es que vamos a encontrar una distribución de frecuencias o bien una curva sigmoide con una zona inicial de hipersensibles, que son las dosis o concentraciones bajas, que van acompañadas de respuestas entre 1 o 2. Y después vamos a encontrar lo que es la zona central. Aquí el punto máximo va a coincidir con las dosis o la concentración efectiva, que marca el número 50. Y aquí va a determinar el efecto considerado en el 50% de la población que va a ser expuesta. Y pues finalmente vamos a encontrar la zona de resistentes, que va a ser al efecto tóxico, que cuando estarían expuestos a una dosis o concentración importante, aquí no van a desarrollar alguna patología aparente. Después seguimos con los factores que van a modificar la toxicidad. Aquí el efecto tóxico de un contaminante va a depender de las propiedades físicas de la sustancia, de las dosis o concentración alcanzada con respecto a los receptores, de la sensibilidad del receptor al tóxico. Entonces aquí vamos a encontrar les voy a exponer algunos ejemplos de factores que van a modificar esta toxicidad. Lo primero que podemos ver ahí es una hipovolemia, que esta va a ser inducida a 3 regímenes dietéticos sin control médico, la cual condicionará un incremento de la fracción de tóxico libre. Después, un aumento del tejido adiposo, que va a determinar una modificación en los volúmenes de distribución,
aumentando para compuestos liposolubles y disminuyendo para los hidrosolubles. Y las enfermedades, como pueden ser insuficiencia hepática o renal, o diversas situaciones fisiológicas. También otro ejemplo de factores que van a modificar es la disminución de la filtración glomerular. Y seguimos con lo que son los índices de toxicidad. Pues aquí vamos a encontrar lo que son los más empleados, lo que es la dosis efectiva, 50, que se marca como de 50, que esta es una cantidad, ya sea vía digestiva o cutánea, del tóxico que va a producir un determinado efecto en el 50% de la población experimental. Después sigue lo que es la dosis letal, 50, que se marca como DL50, que va a ser similar a la dosis efectiva, pero aquí es el efecto, aquí cuyo efecto va a ser la muerte. Y después lo que es la concentración efectiva 50, que es la CE50, que es la concentración vía respiratoria del tóxico, que va a producir el efecto deseado en el 50% de la población experimental. Después la concentración letal 50, que es CL50, y aquí el efecto es la muerte del 50% de la población. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablaremos sobre la protección individual frente a los contaminantes químicos. Los equipos de protección individual o EPI, estos se definen como cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por un trabajador para que éste lo proteja de uno o varios riesgos laborales que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin de protegerlo. Aquí el empresario deberá proporcionar a sus trabajadores pues las EPI adecuados para el desempeño de las funciones y velar por el uso efectivo del trabajador. Por su parte, pues el trabajador está obligado a utilizar correctamente los EPI y que fueron facilitados por el empresario y de acuerdo con las instrucciones que recibió acerca del uso de estas. Los EPI deben cumplir con algunas reglas que son principalmente que garanticen la salud y la seguridad de los usuarios, esto sin poner en peligro la salud ni la seguridad de las personas. Para estar regulados, todos los EPI deben cumplir con los requisitos que cuando estos se cumplen se comercializan con la marca CE, que es conformidad europea, que garantiza que cumplan con los requisitos de seguridad, sanidad y protección para poder ser entregados al trabajador. La que sigue, por favor. Existen diversos EPI según la parte del cuerpo que protejan. Están los EPI de las vías respiratorias, que son las mascarillas, las máscaras, las boquillas, los de los oídos, que serían los tapones y los cascos. Para la cabeza, cara y ojos están las gafas y las pantallas. Para las manos y los brazos, pues son guantes y manguitos. Para el tronco y el abdomen se utilizan los mandiles, o estos principalmente en el área como de soldadura. Para los pies y las piernas están los zapatos o botas de casquillo y las polainas. Y para la protección total del cuerpo, pues está la ropa de protección completa, que están adecuados para el frío y el calor, que en este caso serían como overoles. Ahorita vamos a hablar de las EPI de las vías respiratorias y cutáneas, estos por ser las principales vías de absorción de los contaminantes químicos. La que sigue, por favor. Para la protección de las vías respiratorias, el principal objetivo de las EPI, pues es la retención de gases y vapores y aerosoles. Aquí se clasifican en 3 tipos. Los primeros son los equipos frente a partículas, que serían las mascarillas autofiltrantes contra partículas. Estas pues son mascarillas cuyo cuerpo es el propio material filtrante. Estos pueden ser moldeables o con alguna forma propia. Y los otros son los filtros mecánicos contra las partículas con adaptador facial. La que sigue, por favor.
En los equipos de filtración química frente a gases y vapores, estos se clasifican pues de acuerdo al tipo de gas y vapor al que protegen. El tipo A pues es un filtro contra gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición superior a los 65 grados. El código pues sería el código marrón. El tipo AX protege contra gases y vapores orgánicos con el punto de ebullición inferior a 65 grados centígrados y usa el código violeta. Así hay diferentes tipos de acuerdo pues a los gases que protegen. Entre los principales pues serían esos. Y los equipos mixtos, estos están formados por la combinación de uno mecánico con otro químico. La que sigue, por favor. La protección de la vía cutánea, dependiendo de la interacción de una sustancia química con la piel, puede conducir a su absorción o simplemente al contacto con la piel. En el primer caso, pues el contaminante penetraría en la función de su mayor o menor liposolubilidad a través de la epidermis y se distribuiría a la sangre. Cuando nada más existió un contacto, usualmente las consecuencias es la aparición de dermatosis, esta secundaria a sensibilización o fenómenos irritativos. Hay diferentes prendas también para su uso. Están las prendas protectoras de la cabeza, cara y ojos, como pueden ser las pantallas faciales, las gafas de protección, y estos se emplean frente a salpicaduras de contaminantes o pequeños impactos de materia particulada. Las prendas que protegen las manos y los brazos pues serían guantes y manguitos, y las prendas que protegen pies y piernas pues son botas y cubrezapatos principalmente. La que sigue, por favor. Ahora, en la encuesta higiénica que se realiza, en esta va a constar de algunos apartados para poder llegar a la evaluación del problema. Lo primero sería el problema higiénico objeto de estudio al que se va a tratar, después la identificación del riesgo, la evaluación del riesgo y por último la emisión del informe, acompañado de posibles soluciones o propuestas de corrección. La que sigue. Por último, están las fichas internacionales de seguridad química o también llamadas fichas toxicológicas. La estructura de estas fichas consta de del nombre químico y la formulación, los sinónimos, los límites tolerables de exposición, los límites biológicos, las propiedades físico-químicas o las incompatibilidades de la sustancia, también la protección personal y de los riesgos para la salud que tienen. Tiene que haberse mencionado pues la absorción, los síntomas clínicos, los primeros auxilios y los principales órganos afectados. Y ya sería todo de nuestra parte. Muy bien, muy bien. Excelente. Bajamos. Oiga, acá había dos, mira. Para poder bajar la lista de asistencia. Bueno, entonces ahí continuaría después Cruz Ramos, Lerma, Salazar, Romero, Contreras y Sánchez Caudana con toxicología, segunda parte, ¿verdad? Ok, cuídense, ¿ya se vacunaron? Ya, doctor. Sí, doctor, algunos. Ya. Ok, hay que ir todos, nos vemos el Viernes. ok. Hasta luego, cuídense. Nos vemos, Doc. Nos vemos. Bye.